Diga que podamos compartir un tiempo lindo en la presencia del Señor y que pueda ser un tiempo de bendición. Damos gracias a Dios porque podemos unirnos, porque podemos estar conectados y porque a través de esta plataforma, internet, de esta misma plataforma que se llama MET, que permite reunirnos, que permite compartir, ¿cierto? Y estar juntos y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos ayude, que bendiga a cada uno de los hermanos, de las familias que están unidas, ¿cierto? A través de esta plataforma y que Él pueda guiarnos, que el tiempo que vamos a dedicar pueda ser un tiempo dirigido por su Espíritu Santo, que en medio de en medio de toda situación que podemos vivir, podamos adorar a Dios y bendecir su nombre. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por poder compartir, Dios mío, este tiempo. Gracias por poder estar juntos, Señor, a mis hermanos, los pastores, la iglesia, Señor, y a todos los hermanos que quizás se dan cita, Señor, para poder compartir, Dios mío, un tiempo en tu palabra. Señor, rogamos que tu bendición se deje ver en todo lo que hacemos, Señor, que tu bendición pueda revelarse a nuestras vidas y que podamos ser edificados y ser bendecidos por ti. Te rogamos, Dios eterno, de que tu gracia, Señor, sea dirigiéndonos, sea hablándonos, sea ministrándonos y sobre todo, Dios mío, puedas traer luz y bendición a nuestras vidas. Tu palabra en sí es bendita. Señor, ayúdanos a nosotros y ilumínanos para, Señor, que tu entendimiento y tu conocimiento venga sobre nosotros y tu revelación. Y a través de esta revelación podamos ser edificados, ser bendecidos, ser, Señor, ministrados por ti. Gracias, Señor, dejamos todo en tu mano. Bendice desde ya a todos los hermanos que están reunidos, a los que no pudieron estar también, y a todos los que quizás van a ver a través del video de YouTube, Señor, y puedan compartir también y ser motivo también de bendición para ellos. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy día es, ¿qué día es hoy? 5 de junio, ya estamos en junio, mitad de año ya. Junio, estamos en mitad de año compartiendo, ¿cierto? El estudio de hoy, como diríamos ahí en vivo y en directo. Bueno, Cumplimos un año. un año hoy. Cumplimos un año estudiando. Oh, Comenzamos el 4. el 4 de junio. Mm. Qué bendición, pastor, ¿cierto? Un año ya reuniéndonos y estudiando la palabra del Señor. En verdad que, como haciendo un pequeño recuento, ha sido una bendición, yo creo que para todos nosotros el hecho de compartir. Y esto nos anima, po. Nos anima, nos bendice y siempre produce algo edificante para nuestra vida. El hecho de acercarnos a la palabra y tener un estudio ordenado nos hace crecer, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, sead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. La palabra es la que nos hace crecer, nos hace avanzar y a través de su palabra Dios nos bendice y nos ministra. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Compartiendo el estudio de hoy. Hoy vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a comenzar, como habíamos compartido, ¿cierto? Del libro de Juan capítulo 11. Pero yo me gustaría, antes de compartir y comenzar con el libro de Juan, nosotros en el estudio de Sukkot, nosotros compartimos algo eh, que yo dije que íbamos a compartir igual cuando llegara su momento. Compartimos que cuando nosotros hablamos de la fiesta no era de Sukkot, la fiesta de Pesaj, cuando compartimos acerca de esta fiesta, la fiesta de Pesaj, nosotros en una de las cosas que se hacían, uno de los ritos, de las costumbres que se hacían, hablamos en ese estudio de Pesaj, hablamos de que el segundo día de esta fiesta de Pesaj se comenzaba a contar algo que se llamaba el Omer. Y no, hablamos de que el segundo día de Pesaj se empieza a contar algo que se llama el Omer. Yo lo compartí hace un tiempo en la iglesia, en una predicación, cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, hablamos un poco acerca de eso. Y vamos a hablar de una fiesta, es como una pequeña introducción y para que tengamos conocimiento, porque dijimos,
hace un tiempo que también íbamos a tratar de estudiar las fiestas, el significado y en cierta forma lo que representa cada una de las fiestas, pero igual es importante que las conozcamos, no que las celebremos, ni que las observemos, ni que las guardemos en sí, sino que tener el conocimiento de cómo eran las fiestas santas, las fiestas solemnes. Y estas fiestas también traían una bendición, traían una señal como profética, traían una enseñanza profética, y las fiestas eran importantes. Jesús las guardaba, los discípulos las guardaban, y el pueblo de Israel la guardaba también un poco anunciando lo que vendría, porque cada fiesta era como una sombra de lo que había de venir. Lo que hablamos en Pesaj, como ellos cuando salen de Egipto comen el cordero y todo lo que hablamos acerca de todo el estudio del Pesaj, vemos que todo eso se cumple en el Mesías, ¿cierto? En Jesús, en su sacrificio. Y así todas las fiestas tienen un cumplimiento profético, porque son fiestas que enseñan algo profético. Y esta fiesta que vamos a compartir se llama Shavuot. ¿Y por qué es importante la fiesta de Shavuot? ¿Y por qué lo vamos a compartir hoy día? Porque desde que se celebra el Pesaj, la fiesta, dijimos que era una semana la fiesta del Pesaj, en el segundo día de la fiesta empieza, como decía, a contarse el Omer, que se llama, y se cuentan 49 días desde el segundo día del Pesaj, empieza a contarse cada día, se cuenta el Omer, se lleva una cuenta hasta llegar al día 49 y el día 50 se celebra una fiesta. Por eso ellos tienen que ir contando, ¿cierto? Y es un mandamiento para los judíos. Esta fiesta de Shavuot y el contar el Omer para ellos es un mandamiento. Cada día, desde que parte el día, ellos van por la tarde cuando empieza a oscurecerse, porque ahí para ellos empieza un día, ¿cierto? Un día es una noche, una tarde-noche, y una tarde del otro día, eso compone un día bíblico, una noche y una tarde, eso compone un día bíblico. No es como nosotros que lo entendemos como que la mañana y la tarde, ¿cierto? El día bíblico es el atardecer, cuando se oscurece, se está comenzando, se oculta el sol, parte el día nuevo. Por eso cuando en la creación, en el Génesis vemos y dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, porque bíblicamente, ¿cierto? Ese era un día, ¿cierto? Cuando se oscurece hasta que vuelve a ocultarse el sol, se cumple un día. Bueno, cada día cuando se oscurecía, ellos salían y recitaban una oración. Y ellos decían, hoy es el día 5, un ejemplo del Homer. Y así hacían cada uno hasta llegar al día 50. Y cuando llegaban al día 50 se celebraba una fiesta que se llamaba Shavuot. Esta fiesta, Shavuot, significa, la palabra Shavuot significa semanas. ¿Y por qué por qué se llamaba así? Porque ellos tenían que contar 7 semanas. 7 semanas que componen 49 días, ¿cierto? 7 semanas, 49 días, y al siguiente día se celebraba esta fiesta. Esta fiesta de Shavuot también era una fiesta que ellos recordaban el tema de las cosechas. También era una fiesta donde ellos traían al templo, ¿cierto? Una ofrenda, traían las cosechas. Y lo que recordaban en el día 50, esta fiesta de Shavuot, lo que ellos celebraban en sí era la entrega de la Torá, de cuando ellos salen desde Egipto al día 50 de peregrinación de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, ¿cierto? Le entrega, como diríamos, la Torá. Lo que ellos recuerdan en esta fiesta de Shavuot y lo que ellos celebran, ¿cierto? Es la entrega de la Torá. ¿Cómo Dios le entrega la Torá? Le llaman ellos el Matán Torá, ¿cierto? La entrega de la Torá. Y ellos conmemoran eso, de cómo Dios le entregó los mandamientos, cómo Dios le entregó, como diríamos, la instrucción al pueblo. A través de la Torá ellos sabían y eran como la regla o la ley que ellos tenían que cumplir, de qué forma tenían que comer, de qué forma tenían que vestirse, todo estaba escrito en la ley, todo era un mandamiento, y desde ese día ellos no comieron igual, ellos no caminaban igual, no tenían las mismas prácticas. Tuvieron que sufrir una transformación desde el día que reciben los mandamientos. Y es importante la cuenta del Homer. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen o lo que enseñan a través de este ir contando 50 días, ellos enseñan que cada día ellos se iban perfeccionando, cada día se iban como elevando.
50 días se demoraron en que Dios libertara su alma, libertara su espíritu para poder recibir la palabra. Y ellos hablan igual que cada día es como una elevación. Cada día Dios los va perfeccionando hasta el momento que ellos reciben la Torá. Entonces, es tremendo igual esta fiesta que ellos celebran, ¿cierto? Y como decimos también, era una fiesta que tenía que ver con los primeros frutos. Ellos le llaman también la fiesta de Bicurín, ¿cierto? Que es donde ellos traían ofrendas de los primeros frutos, ¿cierto? Y todo esto está escrito, esta fiesta no la celebraban porque ellos querían. Esta fiesta estaba escrito en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 15 y 16. Mire, busquemos el libro de Levíticos. Sí, Levíticos 23, 15 y 16. Levítico, Amén. dele. Y contaréis desde el día que esté el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mezclada, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces habla de eso, de contar, ¿cierto? 49 días y el día 50 ellos tenían que traer una ofrenda, traían una ofrenda, ¿cierto? El nuevo grano. Pero lo que celebran y lo que recuerdan y lo que conmemoran ahí es que ellos se reúnen alrededor del Sinaí y en ese día ahí Dios le entrega la Torá a Moisés para que ellos empezaran a guiarse, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. No es que solo le entregó los 10 mandamientos, lo que le entregó ahí es toda la ley, toda la ley, toda la Torá se la entrega y desde ese día ellos empiezan, ¿cierto?, a seguir y a cumplir con los mandamientos. Pero lo que enseñan ellos es que, como decimos, cada día ellos empiezan a purificar su alma. Cada día que van contando ellos empiezan como a dejar atrás costumbres que traían arraigadas de Egipto, costumbres que ellos traían apegadas después de los 400 años que vivieron esclavos en Egipto. Cada día ellos empezaron a dejar estas costumbres que tenían hasta llegar el momento donde Dios los preparó para recibir, ¿cierto?, la ley. Ellos hablan que cuando salen del Mar Rojo, ¿cierto?, y entran al desierto, ellos fueron liberados como naturalmente, corporalmente, físicamente. Pero después de los 50 días, ellos son liberados espiritualmente, interiormente, que a través de la entrega de la Torá, ellos reciben la liberación espiritual. Cuando reciben la ley, cuando reciben la palabra, la Torá, ellos reciben, ¿cierto?, una liberación espiritual. Y es importante esta fiesta. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vemos, después de que Jesús, ¿cierto?, muere, después de que Jesús es crucificado, ¿cierto?, y compartíamos, después de que Jesús viene y comparte la fiesta, la última cena, como compartíamos esa ceremonia de Pesaj con sus discípulos, y Jesús es crucificado, Jesús muere y después de que resucita pasan 40 días donde él sigue predicando, donde él se le aparece a sus discípulos, él le enseña, va con ellos, le ayuda en la pesca y 40 días le anuncia el evangelio. Cuando pasan los 40 días, vamos a igual estudiar eso hoy día en el libro de Juan, capítulo 11, perdón, en Betania, cuando él estaba en Betania, el día 40 de su resurrección, dice que Jesús les da un mandamiento y le dice que se queden unidos. Dice que ellos tenían que perseverar unidos, que estar unánimes, ¿cierto? Dice que ellos tenían que reunirse y no separarse, sino quedarse en Jerusalén. Y que dentro de no muchos días ellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Les dice a Jesús que dentro de no muchos días ellos recibirán poder cuando venga sobre ellos, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Eso les dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Entonces les dice que se queden unidos. Y pasa de que ellos empiezan a perseverar y empiezan a estar ahí unidos, ¿cierto?, unánime. Dice que se reunían en el aposento alto. Pero pasa algo tremendo, porque mientras están ahí siguiendo el mandamiento de Jesús, siguiendo lo que el maestro les enseña,
cuando pasan 10 días de que Jesús asciende, dice que ellos estando unánime ahí en el aposento alto, dice que de repente sintieron como un estruendo, como un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, reunidos. Y dice que cuando estaban ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice que empezaron, ¿cierto?, a ser llenos del Espíritu. Y dice que descendieron. Ese día que nosotros conocemos como Pentecostés, ese día se celebraba la fiesta de Shavuot. Habían pasado 50 días desde que Jesús, ¿cierto?, había muerto, 50 días donde había comenzado el Pesaj. Y ahí en el día 50, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de las 7 semanas, en la fiesta de Shavuot, cuando se traían los primeros frutos, ahí es cuando viene y se derrama el Espíritu Santo. Entonces es tremendo porque si bien es cierto, Dios le enseña al pueblo de Israel que tienen que elevarse, que tienen que contar el Omer, que tienen que recordar cómo y guardarse para poder recibir la Torá, vemos que el mismo día que ellos conmemoraban la entrega de la Torá, ellos reciben también el bautismo del Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo sobre ellos y vemos que descienden del aposento alto y empiezan a hablar en lengua y empiezan a predicar y empiezan a anunciar y se torna un tremendo avivamiento ahí en Jerusalén. Estaban todos reunidos en Jerusalén porque esta fiesta solemne, la fiesta de Shavuot, era una de las fiestas más importantes junto con la fiesta de Pesaj y la fiesta de Sucot o la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de la semana también era una de las más importantes y todos subían a Jerusalén para celebrarla. Por eso había tanta gente en Jerusalén cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar. Dice que Pedro predicó y 3.000 judíos se convirtieron, 5.000 judíos y en la segunda predicación 3.000. Entonces, también es importante esta fiesta de Shavuot porque no solo recibieron la Torá en el desierto, sino que el derramamiento masivo del Espíritu Santo fue en esta fiesta. Como diríamos, el cumplimiento real de esta fiesta fue manifestado en el día de Pentecostés o en el día 50 después de haber ascendido Jesús, cuando el Espíritu Santo viene y entra en todos los cristianos, en toda la iglesia y ellos empiezan a ser llenos del Espíritu. Ahí sí es que sufrieron una liberación espiritual, porque la Torá ya no estaba escrita, sino que hoy día la Torá estaba en el corazón de ellos. Por eso dice el profeta Jeremías, y haré un pacto nuevo con ustedes, no como el pacto antiguo, sino que un pacto nuevo. Escribiré mi palabra en la mente de ellos y la escribiré en las tablas de sus corazones. El Espíritu Santo vino a hacer eso, ¿cierto? A llenarnos con su Espíritu Santo, a poner su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y a hacernos renacer o a ser verdaderamente libres a través del ungimiento del Espíritu Santo. Entonces es por eso que es importante esta fiesta, que en una fiesta de Shavuot o como nosotros le conocemos, Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque la palabra Pentecostés viene del griego, que quiere decir 50 sacos o 5 sacos. ¿Por qué 50 sacos? Porque ellos traían sacos de gavillas, de semillas para traer a la ofrenda, ¿cierto? Pero el verdadero nombre de la fiesta no era Pentecostés, sino era Shavuot, las semanas, porque tenían que contar 7 semanas y aunque era la fiesta también de las cosechas, ellos traían una ofrenda. Pero como decimos, en esa fiesta que nosotros conocemos como Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y la palabra sobre todos nosotros. Bueno, eso como diríamos como introducción, como un pequeño enseñanza acerca de Shavuot. ¿Y por qué lo comentamos? Porque el día martes se celebró esa fiesta. Hoy día Israel aún las conmemora, ellos hemos hablado, ¿cierto? Los judíos aún recuerdan esta fiesta y el día martes pasado se reunieron o se cumplieron los 50 días de Shavuot, ¿cierto? De la fiesta de las cosechas o la fiesta, como diríamos nosotros, de Pentecostés. ¿Por qué es importante? Porque en esta fiesta se derramó el Espíritu Santo y ahí comenzó la verdadera liberación, no solo del pueblo de Israel, sino de la iglesia, de todo aquel que recibe ese espíritu de adopción que clama dentro de nosotros y que dice, Abba, Padre. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 1. Juan capítulo 11, versículo 1. Compartimos y cerramos la semana pasada, ¿cierto? El estudio del capítulo 10 y
fue de bastante bendición, aunque vimos harto conflicto que había de Jesús en Jerusalén con los samaritanos, o sea, con los judíos, con los fariseos que lo perseguían, que no creían en su enseñanza. Pero dice que Jesús se aparta de ahí. Mire, vamos a leer el versículo 1 y 2, vamos a leer hasta el versículo 10. Así que voy a pedir a un hermano que lea el 1 y 2, otro que lea 3 y 4, otro 5 y 6, así hasta llegar al versículo 10 del capítulo 11 de Juan. 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Amén. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Amén. Entonces vemos acá en esta palabra que Jesús se aparta de Jerusalén. Compartimos igual que se fue el último versículo del capítulo 10, vemos que Jesús vuelve, ¿cierto?, al lugar donde Juan Bautista bautizaba, donde fueron sus inicios. Y Jesús ya está a ese lado del Jordán. Y lo que vemos acá en el capítulo 11 es que estaba enfermo uno llamado Lázaro, ¿cierto? Dice que era de la ciudad o de la región o del lugar, ¿cierto?, de la aldea de Betania. La aldea de María, dice la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, dice el versículo 2 también: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. El versículo 1 que leemos dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro. Es tremendo, pero Jesús amaba Betania. Y Jesús había hecho muchas cosas en esta ciudad. Nosotros quizás no hemos puesto o no tenemos tanta claridad, ¿cierto?, de eso, pero Jesús hizo muchas señales o pasó mucho tiempo en Betania. Era una región o era una aldea pequeñita que estaba cerca de Jerusalén, en la región de Judea, pero estaba bordeando, estaba como al límite de Jerusalén, y Jesús, aunque era una aldea pequeña, pasó mucho tiempo ahí. Y cuando habla de Lázaro, dice, Lázaro era como una familia que era muy amiga para Jesús, era una familia que él amaba. Es tremendo, pero dice que este hombre llamado Lázaro de Betania estaba enfermo, ¿cierto? Él estaba enfermo. Y cuando vemos que Lázaro, ¿cierto?, está enfermo, las hermanas mandan, ¿cierto?, como mandan a avisarle a Jesús. Me imagino yo que mandaron un mensajero. No había correo, no había WhatsApp, no había internet, ¿cierto?, en ese tiempo. Por lo tanto, mandaron a un mensajero a decirle a Jesús que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Es tremendo porque el nombre Lázaro viene del hebreo, que quiere decir el Azar, ¿cierto? Lázaro significa, o viene, su significado en el hebreo es el Azar, y habla y significa el que Dios ayuda. El que Dios ayuda, el que Dios socorre, el Azar al que Dios ayuda. Entonces dice que este Lázaro vivía en Betania, la aldea de Marta y de María su hermana. Y da una señal, el versículo 2 dice que María su hermana, la que había ungido los pies de Jesús con perfume.
Mire, vamos a buscar ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 6. Vamos a ver que hay harta acontecimientos que pasan en Jesús, ¿cierto? Que pasan con Jesús estando en Betania. Betania era un lugar estratégico para él. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, hasta el 6 nomás, No, lea hasta el 8, papá, y alguien más puede leer del 9 al 11. Vamos a leer hasta el 12 aquí. ya, dice así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Versículo 9. Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mientras Jesús está en Betania, mientras Jesús está en esta región, mientras Jesús está en esta zona, ya aquí en el capítulo 26 ya faltaban pocos días para que Jesús fuera, o para que ya estuviera en Jerusalén celebrando la Pascua, para que ya estaba o enfrentara sus últimos días. Ya Jesús estaba compartiendo los últimos días de su ministerio. Y dice que cuando estaba ahí en la casa de Simón el leproso, en Betania, lo que queremos compartir, ¿cierto? Viene esta mujer y quiebra, ¿cierto? Un frasco de alabastro, que era una piedra, ¿cierto? El alabastro era una piedra que no era como que un perfume que pudiera taparse, era una piedra, era un frasco hecho de piedra que al romperse, ¿cierto? Se podía derramar el perfume. Y dice que el perfume era de gran precio. Esta mujer vino y ungió, ¿cierto?, la cabeza y los pies del maestro. Y por ahí hay otro versículo que habla de que Judas, ¿cierto?, dice que esta plata podía haberse dejado para la ofrenda, ¿cierto?, para bendecir a los pobres porque él robaba de la ofrenda. Eso dice otro versículo. Pero ¿qué es lo que dice? Que mientras ellos pensaban eso, de que acerca de darle, venderlo y darle, ¿cierto?, a los pobres, Jesús dice esto, dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero yo no estaré siempre con ustedes, ¿cierto? Y dice que él recibió y miró con agrado la ofrenda que hizo esta mujer. Esto fue ahí en Betania. Hay otro versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 17. Otro hermano que pudiera buscar Marcos capítulo 11, versículo 1. Perdón, Mateo, o sea, Marcos 11:1. No, Mateo Mateo 21:17. Sí, Dice, dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. sí, dice, y dejándolo salió afuera, ¿cierto? Ahí Jesús está hablando con sus discípulos, ¿cierto? Cuando había sanado, ¿cierto?, a algunos que estaban en el templo. Y dice, dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, pasó tiempo en Betania. Hay varios versículos que hablan de eso. ¿Cómo dice el suyo, pastora? El 11:1, Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Versículo 11, pastora, del mismo capítulo. Versículo 11 del mismo capítulo 11. Sí, 11 y 12. Ya, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Entonces Jesús pasó largo tiempo o muchas veces en Betania. Algunos dicen que Betania era como su centro de, como de operaciones, que él pasaba mucho tiempo ahí. Y en Lucas capítulo 19, versículo 29, también habla de eso. Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Ahí es cuando preparan, ¿cierto? Preparan la cena. Y Lucas 24, 50. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Lee el siguiente versículo también, papá. Aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué es lo que habla? Habla de que cuando Estamos por Jesús, Betania, mira. habla de que cuando Jesús es arrebatado, cuando Jesús asciende al cielo, ¿cierto? Estaba en Betania. Ahí fue donde Jesús asciende, ¿cierto? Él viene, los bendice y nos fue. Es tremendo porque podríamos decir que no, que Jesús en Jerusalén y cerca del templo, pero no fue así. Jesús asciende en Betania, estando con sus discípulos, cuando lo que compartíamos de acerca del Pentecostés, Jesús les dice que no se separen, que se queden juntos y que dentro de no muchos días vendría el Espíritu Santo. Y dice que delante de ellos Él ascendió al cielo estando en Betania. Entonces Betania, aunque era una pequeña aldea, era un lugar especial para Jesús. Y vemos que este Lázaro, que estaba enfermo gravemente, para que sus hermanos mandaran un mensajero, ¿cierto? Para importunar a Jesús y que viniera a ayudarle porque estaba su hermano grave. Esta mujer, ¿cierto? María era una de sus hermanas. Y muchas veces nosotros confundimos a las Marías porque hay varias Marías en los evangelios y a veces no sabemos cuál es cuál. Pero ahora vamos a ver unos versículos que nos separan un poco de 3 Marías que fueron importantes y que nosotros confundimos. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. 36 dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Sí. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, lo que leíamos también delante, con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar. Conocemos la historia, ¿cierto? La mujer viene a la casa de Simón el fariseo y viene y trae una ofrenda y quebra el frasco y derrama a sus pies, ¿cierto? Y derrama sobre su cabeza, unge su cabeza y también seca con sus cabellos, ¿cierto? Los pies del maestro, ¿cierto? Lo unge. Entonces, cuando está la mujer haciendo esto, ¿qué es lo que dice el fariseo? Dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que está ungiendo sus pies. Si este fuera profeta, si este viniera de Dios, tendría discernimiento y se daría cuenta que la mujer que está ungiéndole sus pies es pecadora. ¿Y qué es lo que Jesús hace? ¿Cierto? Viene Jesús y le dice, Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, ¿cierto? Eso era una costumbre, era una bendición. Cuando ellos entraban a una casa, lo primero que había en las puertas de las casas había como una vasija grande que fue la que Jesús usó cuando multiplicó el agua y convirtió el agua en vino, ¿cierto? Ellos andaban con sandalias y en medio de sus caminos pasaban por tierra, barro, quizá cosas de animal, excremento de animal, pasaban por todo eso con sus chalas, se ensuciaban sus pies. Entonces, cuando entraban en un hogar, lo primero que le ponía el huésped o el que lo invitaba era esta vasija para que se purificaran sus pies. Entonces, Jesús viene y está sentado a la mesa y le dice a Simón, ¿cierto? El fariseo, le dice, entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Sin embargo, esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y lo ha secado
con sus cabellos. Es tremendo, pero hemos compartido esto en otra ocasión, que lo más preciado de una mujer judía era su cabello, porque era considerado su velo, ¿cierto? Lo más preciado que una mujer judía tenía para ella era su cabello. Y aquí esta mujer puso lo más preciado para secar los pies de Jesús. Derramó el perfume sobre la cabeza y Jesús le dice, no pusiste aceite sobre mi cabeza, sin embargo esta mujer ha vertido, ¿cierto? Y hace una comparación frente a este hombre religioso, el Simón fariseo, que lo invitó a su casa nada más para saber qué es lo que él hablaba, porque no lo invitó porque quisiera conocerlo, recibirlo. Él quería ver qué es lo que enseñaba, qué es lo que estaba transmitiendo, qué es lo que estaba hablando. Pero esta mujer vino, aunque era pecadora, vino a adorar a Jesús. Entonces, a veces se hace una distinción o una comparación o una confusión, que se cree que esta mujer era María, y en realidad no era María, sino que esta mujer era una pecadora que vino y en cierta forma adoró a Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas y ungió su cabeza con este perfume preciado. Y Jesús dice, esto quedará escrito, ¿cierto? Siempre se reconocerá la actitud de esta mujer. Otra mujer que se reconoce como María es María Magdalena. También se compara mucho con la hermana de Lázaro, ¿cierto? Y vemos cómo María Magdalena, ahí en el libro de Lucas también, capítulo 8, versículo 2, dice, Y pues, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. ¿Mm? Denle nomás, pastor, termina el versículo. Ya. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, ¿quién era María Magdalena? María Magdalena era una mujer que vino a Jesús y que tenía 7 demonios, y dice que ella fue libertada. ¿Por qué se llama María Magdalena? Porque venía de una aldea que se llamaba Magdala. Entonces ella también se llamaba María, ¿cierto? O en verdad el nombre no era María, el nombre era Miriam. Ese era el nombre. Traducido nosotros aquí en la Biblia actual se dice María, pero el nombre de ellos era Miriam. Entonces, esta María como nosotros la conocemos, Magdalena, no es que era Magdalena su nombre, ella venía de una aldea que se llamaba Magdala y por eso se le conocía como María Magdalena. La tradición dice que fue una de las discípulas más cercanas de Jesús, incluso estuvo con las mujeres que vinieron al sepulcro cuando Jesús es resucitado y Jesús se lo aparece. Eso está en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 49. Anótelo, no lo busquemos porque para que sigamos avanzando. María Magdalena, ¿cierto? Pudo ser libertada por Jesús y vino y vio a Jesús resucitado. Volvemos al capítulo 11, versículo 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Podríamos confundirlo y se presta para confusión con la mujer pecadora que leíamos. Y eso aquí el apóstol Juan o el discípulo amado Juan se adelanta a los hechos, porque como él fue el que relató y experimentó y estuvo ahí viendo, ¿cierto? Siendo un testigo, se adelanta o adelanta lo que va a suceder, ¿cierto? Como diríamos, de un spoiler, porque este acontecimiento está en el libro de Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Mire, busca ahí Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. ¿Lo leo? ¿Sí? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Tremendo, porque ¿qué es lo que dice? Ellos en gratitud del milagro que Jesús, que vamos a estudiar, ¿cierto? Hoy y el próximo estudio, que el milagro que hacen su hermano, ellos en gratitud vienen y preparan una comida, ¿cierto? Y invitan a todo el pueblo, a todo Betania, viene la comida, se sientan a la mesa y celebran en gratitud de lo que Jesús había hecho. Y estando ahí viene María, ¿cierto? Con un perfume de nardo puro y viene y unge los pies de Jesús, ¿cierto? Y lo enjugó con sus cabellos. Lo mismo que pasó con la mujer pecadora. Y dice que la casa se llenó de ese perfume. Y viene Judas y dice, esto deberíamos haberlo vendido por 300 denarios, porque quería, ¿cierto?, darle un manotazo a la ofrenda, ¿cierto?, porque era ladrón. Pero ¿qué es lo que dice? Y es profético, porque aquí Jesús está una semana antes de celebrar la Pascua, quiere decir que una semana antes de ser crucificado. Jesús dijo, déjalo, porque esto lo ha preparado para mi sepultura. ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien moría? ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien moría? Venían y ungían el cuerpo del fallecido, del muerto, ¿cierto? Y lo ungían con perfume, ponían flores, lo ungían con aceite y lo envolvían, ¿cierto?, en el sudario para preservación como una ofrenda y también para preservación del olor. Lo que Jesús está diciendo, esta está preparándome para mi sepultura, porque sabía que veían, ¿cierto?, dentro de una semana llegaría el momento donde él sería crucificado. Pero es tremendo el capítulo 11, versículo 2, porque Juan se adelanta, ¿cierto? Se adelanta a lo que va a ocurrir y explica quién era María. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume cuando preparó esta fiesta que compartimos recién. Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es tremendo porque habla de que Jesús le ama. Y más adelante vamos a ver que Jesús le dice, o dicen que Jesús amaba a esta familia. Entonces, lo habla dos veces, quiere decir que constantemente Jesús le había demostrado un amor especial a esta familia. Entonces las hermanas vienen, le mandan un WhatsApp, le mandan un WhatsApp humano, ¿cierto? Con el mensaje de que Lázaro estaba gravemente enfermo. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ellas querían? Que Jesús fuera y le sanara. Dice que donde estaba Jesús, donde estaba el maestro, a la aldea de Betania, habían 2 días de camino. Mire, dice, versículo 4, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Entonces, cuando viene el mensajero, yo creo que el mensajero se quedó ahí. Mientras Jesús sigue enseñando y compartiendo, ¿cierto?, con los discípulos, el mensajero se queda ahí y Jesús dice algo importante, dice esto, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿cierto?, para que Dios sea glorificado por ella. Yo creo que el que estaba ahí, el mensajero, se devolvió a Betania, ¿cierto? Y fue a donde la hermana y quizás le dijo el mensaje, ¿cierto?, que Jesús le había compartido a sus discípulos. Pero es tremendo porque cuando llega el mensajero, vamos a ver lo que sucede. Cuando llega el mensajero, quizás Lázaro ya había muerto. Mire, cuando Jesús habla eso de que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, está diciendo como lo mismo que cuando los discípulos le preguntan por el ciego. ¿Se acuerdan que leímos en el libro de Juan capítulo 9, versículo 3? Cuando Jesús ve al ciego de nacimiento y ellos le preguntan, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido muerto? Jesús le dice, no es que pecó ni este ni sus padres, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es para que la obra de Dios se manifiesten en él. ¿Cuáles obras de Dios? Las obras que Jesús haría, ¿cierto? Porque sabemos que las obras que él hacía, las hacía por el Padre. Y si el Padre era glorificado, también él era glorificado. Entonces, la obra que él estaba haciendo, ¿cierto? Era lo que estaba Jesús diciendo mientras estaba el mensajero ahí. Le dice que esta enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestara.
Versículo 5 dice, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, lo que compartíamos. Jesús, cuando le dice a la hermana, al que amas está enfermo. Y aquí nuevamente dice versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a su hermana y a Lázaro. Aquí dice, el verbo imperfecto denota un amor continuo, quiere decir que Jesús lo amaba de una manera especial. Como decíamos, Betania era como el centro donde Jesús pasó e hizo muchas cosas, porque esta familia y esta aldea debe haber sido muy especial para él. Versículo 6 dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, mientras estaba ahí y era el mensajero, dice que se quedó 2 días más compartiendo ahí, predicando o haciendo la obra que él, cierto, tenía que hacer. Es tremendo porque como que nosotros mandáramos a buscar a un doctor en una emergencia porque estamos graves, y como que el doctor, como diríamos nosotros, como hablamos los chilenos, no nos pescara y siguiera haciendo lo que está haciendo, y va 2 días después, nosotros lo consideraríamos, o como que cuando eso pasa en nosotros los cristianos, ¿cierto? De repente estamos en urgencia y mandamos a buscar al pastor y el pastor no viene. Como que decimos, oh, el pastor, o no vino el hermano, ¿cierto? Oh, en verdad no es tan real, ¿cierto? No es tan derecho, no tan... Entonces, en cierta forma, puede haber sido para ellos un poco, ¿cómo es la palabra, Saray? No, un poco decepcionante. Como un desaire, una cosa así. Sí, como pueden haberlo tomado así como un desaire, como un poco decepcionante, porque el que amaban, el que ellos esperaban, y más encima cuando viene el mensajero y el mensajero les dice, el que ama está enfermo, Lázaro está enfermo, para que él vaya y le dice, no, si esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pasa lo siguiente, cuando el mensajero llega a casa, porque eran 2 días de camino, ¿cierto? 2 días para allá y 2 días para acá. Cuando el mensajero llega donde la familia y les dice eso, esta enfermedad Jesús dijo que no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Imagínense, cuando el mensajero llega, el hermano Lázaro se muere. Llega ya el mensajero con esta palabra, oye, Jesús dijo que no, que estuviéramos tranquilos nomás porque esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y entonces ellos lo toman literal, pero su hermano se agrava más y se muere. Entonces es tremendo. Y Jesús sigue predicando ahí donde en la región que estaba, se queda 2 días más. Entonces es tremendo. Pero ¿sabe qué? Lo sobrenatural es que Jesús no sale corriendo a donde estaban los que él amaba. Jesús no sale desesperado, no, discípulos, vamos, tenemos que irnos, vamos a Betania porque Lázaro está enfermo y vamos a sanarnos, sino que se queda ahí y se queda 2 días más predicando. Entonces aquí hay un comentario, dice, Jesús no salió corriendo por la enfermedad de Lázaro. Es hasta un poco cruel darnos cuenta de que se quedó en el lugar donde estaba 2 días más, aunque el conocimiento omnisciente de Jesús le permitía conocer y estar en control de la situación. Aunque pareciera que no es así, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿cierto? No son nuestros tiempos, no se movía como nos movíamos nosotros. Jesús siguió predicando. Versículo 7 dice, luego, después de esto, después de 2 días, ¿cierto?, quedarse ahí, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, les dice, vamos de nuevo a Judea, vamos cerca de Jerusalén. Aquí no habla de Lázaro, aquí no le dice, vamos a sanar, vamos a hacer un milagro, vamos a resucitar a Lázaro. Jesús los mueve a sus discípulos, le dice que van nuevamente a Judea. Mire el versículo 3, o sea, versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apiedrarte y otra vez vas allá. Entonces,
como que le dicen, maestro, hace unos días, hace una semana, estaban ahí cuando tú les dijiste que tú y el Padre uno son. ¿Te acuerdas cuando pescaron las piedras y querían apiedrarte, querían matarte porque tú dijeron que siendo hombre te atribuías una condición de Dios? ¿Te acuerdas que querían matarte? Ahora de nuevo querés ir para allá, maestro. ¿Cómo se te ocurre? Como diría en palabra nuestra, estás loco que querés ir para allá, Judea, si quieren entregarte, ellos quieren crucificarte. ¿Cómo vamos a ir para allá nuevamente? Pero miren lo que Jesús dice, ¿cierto? Cuando ellos le dicen así, otra vez vas para allá, le están diciendo como sugiriéndole que no fuera. Versículo 9, respondió Jesús y les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces Jesús viene y le habla de eso, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Ellos tienen que haber dicho, sí, Señor, tiene 12 horas. Bueno, el que anda de día no tropieza, el que anda en luz no tropieza, el que anda en luz, ¿cierto? No tiene tropiezo en él, no hay caída, no hay nada que se escape, ¿cierto? Cuando uno va caminando y está alumbrada la calle, o está alumbrado, o es de día, es difícil que tropiece o que se caiga un hoyo, va a esquivarlo. Jesús está diciendo, aún tengo luz, aún estoy aquí, aún hay vida aquí, aún estoy caminando bajo la luz de Dios, ¿cierto? No voy a tropezar porque estoy en luz. Pero el versículo 10 le dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hace una distinción aquí porque Jesús le está diciendo aquí que él camina bajo la luz, porque él mismo es la luz, Jesús mismo es la luz, ¿cierto? Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz, y dice que la luz significa la vida. Jesús tenía vida aún, su ministerio tenía vidas, tenía aún, cierto, mucho que era por hacer, mucho por cumplir aún, aunque quedaban pocas semanas de su ministerio, una semana y algo, cierto, pero aún él tenía que hacer una obra, le era necesario ir a Judea. Pero dice, el que anda en tiniebla, el que anda de noche tropieza. Y aquí hace una distinción, no dice porque no ve que está todo oscuro a su alrededor, habla porque no hay luz en él. Está hablando del que anda en oscuridad, el que está lejos de Jesús, el que no lo tiene a él en su vida. Este tropezará, ¿por qué? Porque no hay luz, porque no hay vida, porque no hay iluminación, porque no está la palabra en él. Este tropieza, el que no tiene a Jesús, el que no tiene luz, el que no me tiene a mí, diría el maestro, ¿cierto? Este tropezará porque no hay luz en él, no a su alrededor, sino que en él. Por eso la Biblia dice que en él estaba la vida, en él estaba la luz y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Porque en él está la luz, la iluminación. Como diría el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Jesús andaba de día, sabía lo que hacía. No se movía por las circunstancias, no se movía por el conflicto, no se movía por el problema, no movía la urgencia. Jesús tenía claro lo que él tenía que hacer, tenía claro los momentos, tenía claro el propósito con el cual había sido enviado. Por lo tanto les dice, el que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque está de día, pero el que anda de noche, el que está en oscuridad, el que está en tiniebla, el que no recibe la luz, este tropieza porque no hay luz en él. En eso está haciendo una alusión a todos los que estaban separados de Jesús, a todos los que estaban en tiniebla, los fariseos, los que lo querían crucificar, los que querían, cierto, rechazarlo, los que querían, cierto, crucificarlo. Estos estaban en tiniebla, no había ninguna luz en él. Versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Entonces Jesús ya aquí le empezó a hablar un poco más claro, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme y vamos para despertarle. Ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, pero maestro, si está durmiendo, despertará. Si está durmiendo, sanará. Si está despierto, se levantará. ¿Para qué vamos a ir a Judea a exponernos? Quedémonos aquí tranquilitos nomás, si aquí tenemos un avivamiento. Sigamos predicando, sigamos haciendo milagros aquí. ¿Qué nos vamos a ir para allá para que nos apedreen, para que te maten? Pero Jesús estaba hablando de que Lázaro ya había muerto y él tenía que ir a despertarlos. Tremendo, porque Jesús conoce
diríamos los tiempos. Pasa y vamos a estudiar y vamos a dejar el estudio hasta aquí, pero cuando Jesús llega a la ciudad o a la aldea de Betania, dice que salió su hermana a recibirlo y ya habían pasado 4 días en los que Lázaro había muerto. Porque cuando llegó el mensajero a Jesús, lo más probable es que él ya haya estado agónico, había estado muerto, estuviera muriendo, ¿cierto? Y Jesús se quedó 2 días más ahí, ¿cierto? 2 días más. Y eran 2 días de camino. O sea, Jesús a llegar a Lázaro se demoró 4 días. Y cuando llegó ya estaba muerto. Como diríamos ellos, ya estaba pensando que todo estaba perdido. Sin embargo, Jesús tenía la última palabra. Sin embargo, él tenía un plan de glorificarse en medio de todo. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, ¿cierto? Sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Es un milagro y es algo glorioso sanar a un enfermo. Cuando Jesús sanaba a un paralítico, un leproso, un ciego de nacimiento, a quien fuera que lo sanara, era algo glorioso, la gloria de Dios. Pero mucho más glorioso era levantar a un muerto. Mucho más glorioso era resucitar a alguien que llevaba 4 días. Así que vamos a dejar el estudio hasta hoy, hasta aquí. Vamos a seguir en el capítulo 10, versículo 12, el próximo jueves. Y es tremendo porque Jesús no se mueve bajo las circunstancias que nosotros nos movemos. A veces esperamos y decimos, no, Jesús le dio una palabra a ellos, pues, que esta enfermedad no era para muerte, y se muere el hermano. Entonces, como diríamos, era desilusionante para ellos, pero Jesús estaba en control y algo quería hacer. Jesús no se mueve por lo que nosotros pensamos ni de la forma que nosotros queremos. Él tiene un plan perfecto, Él se mueve en su tiempo, Él sabe cómo y para qué hacer las cosas. A veces nosotros esperamos que Dios actúe cuando nosotros pedimos, Señor, ayúdame ahora, dame la salida, pero a veces Dios también tiene su tiempo, tiene su espacio, también espera un proceso para glorificarse en nosotros. Como diríamos, 50 días para derramar su espíritu y purificarnos y perfeccionarlo, ¿cierto? Dios se toma su tiempo en prepararnos y también en medio de nuestra situación siempre Dios estará en control. Dice que Él no deja justo desamparado y en medio de nuestros procesos, si Él dijo algo, lo cumplirá. Este es el estudio de hoy. Vamos a dejar abiertos los micrófonos por si quieren compartir algo, si quieren, ¿cierto? Comentar, acotar algo o alguna pregunta, para que luego estemos terminando y haciendo una oración y dando gracias por el estudio de hoy. Ahí van a quedar abiertos los micrófonos. Salazar. Bueno, simplemente agradecer porque la palabra de Dios siempre va, y bien es cierto, como usted decía al comienzo, las fiestas nosotros no es para que las tratemos de realizar por la importancia que tiene o la relación que tienen con toda la palabra o con Jesús. Y también concuerda con lo que está reflexionando al último tiempo usted, los tiempos. Esperar 50 días para que se cumpliera, digamos, el propósito de este derramamiento de espíritu tiene que ver mucho con nuestras fiestas. Entonces las vemos como fiestas nuevas, pero cuando vamos a la palabra vemos que hay un tremendo mensaje ahí dentro de esto, igual con lo que respecta a Jesús, el tiempo. A veces, por lo general, nosotros nos movemos nuestro tiempo y, bueno, nos dejó claro también algunos puntos con respecto a las Marías o a las Miriam. Así que ahora ya nos queda claro quién era quién y quién era. Y bueno, es importante ir. Bueno, hay hartas cosas que uno va adquiriendo, pero son las que en este caso puedo resaltar más, lo que dijo usted, los tiempos. A veces nosotros queremos movernos en nuestro tiempo, nos adelantamos y a veces también nos quedamos esperando. Por eso es que es importante actuar como actuaría Jesús. Bueno, si la palabra se revela a nosotros, por supuesto, nos vamos a mover en los mismos tiempos que se movía Jesús. Amén, pastor. Tremendo igual, tremendo eso. Aprender a caminar en los tiempos de Dios, en los tiempos del Señor. Tremendo.
No sé si alguien más quiere compartir algo o quiere aportar algo o quizás solamente decir un comentario, algo más que quieran aportar o decir. Hermano, Mano Felipe. no, Sergio, lo que pasa es que iba a decir que si no me metí mucho, estuve escuchando todo el rato porque estaba trabajando en un pedido que tengo que hacer, pero estuve escuchando el estudio todo el rato. Así que, por si acaso, era eso. No, tranquilo nomás Felipe, si se entiende y está bien igual. Mano José, ¿algo que aportar? ¿Estáis muteado, papá? Ahí sí, ¿Cómo? ahí sí. Ahí se escucha. Qué sorprendente, digo, un señor la seguridad que tenía que en todo momento, que él sabía que su padre no le iba a fallar en el momento que él acudiera a la tumba de Lázaro, porque sabía que estaba durmiendo, que se refería a que estaba durmiendo, que estaba muerto. Cuando él dijo duerme, los otros no entendieron, pero él estaba diciendo claramente que estaba muerto. Y la seguridad plena que él tenía, que en el momento que fuera, por eso esperó 2 días más, ¿no? Nosotros caemos en desesperación cuando sabemos de algún familiar que está enfermo, nos desesperamos, nos angustiamos y a veces nos olvidamos que el Señor es poderoso y Él no duró en ningún momento. Te la tenía tan clarita que se dio el lujo de esperar 2 días más para ir a decirle a Lázaro, levántate. Ven, tal fuera. Eso es maravilloso. El poder de Dios es infinito. Sí, tremendo, tremendo. Y incluso, bueno, el próximo estudio vamos a compartir de eso, de lo que significa la muerte, porque ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Porque Jesús no dijo que estaba muerto, Jesús dijo que dormía. Entonces vamos a hablar acerca de eso, de qué es la muerte en realidad, qué es la muerte, qué es lo que significa la muerte. Y en cierta forma igual tiene que ver como con la luz, ¿cierto? ¿Qué es la tiniebla? Porque Dios no creó la tiniebla, Dios creó la luz. La tiniebla es el resultado de la ausencia de luz, ¿cierto? Donde no hay luz, como consecuencia hay tiniebla, pero Dios no creó las tinieblas. Las tinieblas son la consecuencia de donde no hay luz. Vamos a hablar de eso en el próximo estudio, así que tremendo, tremendo lo que Jesús hace, lo que como siempre está en control. Y como Claro. a veces nosotros nos movemos en una en un ambiente natural, no vemos lo del espíritu, como los discípulos. Pero si está durmiendo, va a despertar. ¿Para qué vamos a ir para allá a exponernos? ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén? Aquí te apedrean, ¿cierto? Quedémonos aquí tranquilitos, ¿no? Jesús está en control y conoce todo. Lo importante es poder entender el plan de Dios. El versículo 14, Sergito, dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Sí, Ahí sí, él lo sabía claramente sí, que era. sí, tremendo, tremendo. Pero habla de que cuando se le llama a Dios el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice que Dios no es Dios de muertos y ellos estaban muertos, supuestamente. Entonces habla igual algo de la eternidad, qué es lo que es la muerte para Dios. Porque en Dios no es Dios de muertos, es de vivos, nosotros somos eternos. Eso dice el libro de Eclesiastés, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra creada. Entonces nosotros en el Señor somos eternos, tenemos una eternidad. Dormimos hasta que Él venga y nos diga, levántate Lázaro. Tremendo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el estudio de hoy. No sé si alguien más quiere compartir algo, la hermana Verónica ahí o alguien más. Bueno, yo lo único que podría aportar, acotar, es cuando el Señor Jesús no se va inmediatamente, porque todos querían que ojalá y fuera al tiro, y sus discípulos no querían que fuera. Entonces, es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, que siempre hay cosas que de repente tratan de interponerse en nuestra relación con el Señor, y nosotros estamos siempre como apurados, y que cuando tenemos necesidad, ojalá el Señor nos respondiera al instante. Pero como usted mismo decía antes, los tiempos nuestros no son los mismos que del Señor. Y aquí está demostrado. Sí, tremendo. Y lo otro, que a Dios no nos mueve
nuestra situación, a Dios no nos mueve nuestra circunstancia, a Dios no nos mueve nuestra desesperación, a Dios lo mueve nuestra fe, nuestra fe. Nuestra fe mueve la mano de Dios, ¿cierto? No nuestra situación. Podemos estar desesperados, pegando manotadas, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Pero eso no mueve la mano de Dios, nuestra desesperación, nuestra fe. Señor, yo creo que tú en medio de todo esto te vas a glorificar. Señor, yo creo tu palabra. Si tú lo dijiste, lo harás. Entonces eso sí mueve la mano de Dios, no nuestra desesperación. Es que Él conoce nuestros corazones. Yo Sí. pasé una circunstancia en la que en un momento estaba desesperada. Me estaba desesperando. Y ¿cómo que se llama? Y finalmente me rendí y dije, bueno, Señor, tú conoces mi corazón y aquí te entrego mi problema. Y eso se solucionó. Y todo se dio a mi favor. Pero tuve que entregárselo al Señor porque yo estaba totalmente desesperada. Amén. Lo mejor que podemos hacer es rendirnos, pues creer, es en medio de todo decirle, Señor, gracias, no tengo cómo, no sé para qué, no sé por qué estoy viendo esto, pero yo sé que tú te vas a glorificar. Si tú lo dijiste, lo harás. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el estudio de hoy, vamos a darle gracias al Señor por la bendición de poder estar juntos y por poder compartir, ¿cierto?, este tiempo en comunión. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano José que nos manden bendiciones y que ore para pedir la bendición por el estudio de hoy. Amén. Oremos. Padre, buen Dios, te damos muchas gracias, Señor bendito, por este estudio tan interesante que trata acerca del libro de Juan, el capítulo 11, Señor. Padre mío, muchas veces tú nos enseñas de múltiples maneras que no tenemos que angustiarnos, desesperarnos, que debemos poner toda nuestra confianza en ti. y te damos gracias, Señor, porque perseverando en tu palabra sabemos que vamos a poder lograr entender, comprender, aprender, Señor, de todo lo que nosotros muchas veces somos duros, que no sabemos, o no podemos entender, Señor, cuál